Cordial saludo, ingeniera María del Carmen Garcés. Soy el estudiante Juan Carlos Escobar del grupo 31 de la materia manejo de arbences. Voy a hablar sobre el componente práctico, el cual se desarrolló la práctica en la finca, el regreso, nombre de la propietaria, la señora Liliana Beltrán, la cual nos habló que esta finca está ubicada en la vereda San Isidro del municipio Pradera, Valle del Cauca, en donde encontramos dos cultivos, un cultivo de naranja y el otro es el cultivo de maíz. Entre el cultivo de naranja tenemos que este cultivo tiene una edad de 5 años, que tiene una etapa fenológica de fructificación, una densidad de siembra de 260 plantas. De igual manera el cultivo de maíz está en una edad entre 55 a 60 días, tiene una fase vegetativa y su etapa fenológica está en una etapa de floración, con una densidad de siembra de unas 40 plantas aproximadamente. Eh, en este sector tenemos una temperatura de 21 grados centígrados aproximadamente. Presenta un suelo franco arenoso con un pH de un 6.4 y esta finca tiene una pendiente de 45%. También se realizó una toma de muestreo aleatorio en los dos cultivos con los compañeros de grupo. Como lo podemos observar, ahí estamos todos haciendo la toma con un marco de PVC. En este caso utilizamos un marco PVC, el cual tenía unas medidas de 0.5 por 0.5, un área determinada de 0.25 metros cuadrados, lo cual lo hicimos de manera aleatoria para verificar qué arbences podemos encontrar en estos dos cultivos. Teniendo en cuenta que la finca tiene un área de 1.05 hectáreas, por lo tanto se realizaron 11 puntos de muestreo equivalente al 1% del área cultivada, como lo solicita la guía. Se llevaron a cabo 11 cuadrantes, en donde se tomaron las respectivas muestras. Podemos observar ahí cada uno, los 11 cuadrantes están enumerados y se tomaron las muestras encontrando 12 arbences, de los cuales estos arbences se les buscó sus nombres científicos y también se les investigó el nombre común o vulgar, como se dice. Por ejemplo, la lantana camara es más conocida como cinco negritos o la albacea de caballo. La hipomea, su nombre científico es Hilipomea, y conocido como el mantón de la Virgen, la campanilla, batatilla. Su nombre científico también es la Digitaria sanguinalis, también conocida como escobilla blanda, la garochuda, pan de ermitaño, pata de gallina. Más conocida aquí en el medio la conocemos como pata de gallina. También en el cuarto lugar encontramos el arbences sidacuta, conocida como la escobilla, la malva de cochino, la malva de escoba. También en el séptimo y en el quinto lugar tenemos a la dichontra, conocida también como el celtabito o la oreja de ratón. Tenemos la Emilia sonchifolia, también conocida como pincilito, el huyete cojo, la hierba socialista, el botón rosado. Tenemos la espartina petinata, también conocida. Tenemos el Arachis pintoi, que es el mismo maní forrajero. Tenemos el Trifolium, que es el mismo trébol blanco. Tenemos la Bachiaria, que es la misma bisanta. Tenemos el Piper mesticum, que es la misma cava. Y el Gyrocarpium, que sería como el roble helecho común o el roble helecho del norte, conocido vulgarmente con esos nombres. Entonces, nos dimos la tarea de hacer clasificación de cada arbenz, donde los clasificamos por el nombre científico, por su categoría, por su clasificación, por su clase, por su especie, su familia, a qué familia pertenecían, el orden, el género, y por último se le tomó los nombres vulgares, como lo indiqué anteriormente. En este caso, se empezó por cuadrantes, el cual utilizamos el cuadrante número 1, el cual tiene una cobertura de un 56%, y el arbence con mayor afectación
es la Sidacuta con un 15%. También tenemos en el segundo cuadrante una cobertura de un 97% y el arbences que más presenta es la Digitaria sanguinalis con un 60%. En el tercer cuadrante tenemos una cobertura del 98% y la especie de arbenz es la Sidacuta con un 87%. En el cuadrante número 4 tenemos una cobertura de un 27%, como lo podemos observar ahí, está bastante pelado, tiene poquitos, pero el mayor arbenz presenta un 8% que sería hipomea o la dichondra. También tenemos el cuadrante 5 con una cobertura de un 40% y la que más tiene es Sidacuta con un 18%. En el cuadrante 6 tenemos una cobertura del 95% y la arbenz que más tiene es la Spartina petinata con un 80%. El cuadrante 7 tiene una cobertura del 98% y la que más afecta como tal es la Bachiaria con un 36%. El cuadrante 8, como podemos ver, también está un poco solo. Tiene una cobertura de un 16%, pero la que más tiene es el Trifolio con un 6%. En el cuadrante 9 tiene una cobertura de un 99%, bastante, por no decir el 100%, y su mayor especie de arbenz es el Piper mesticum con un 22% y la Lantana camara con un 23%. El cuadrante 10 tenemos una cobertura del 98% y el mayor arbenz es la Digitaria sanguinalis con un 28%. En el cuadrante 11, que fue el último, tiene una cobertura del 99%, como lo podemos ver en la foto, con una especie de arbenz mayoritario, pues sería la Lantana camara con un 30%. Nos dimos la tarea de verificar para poder sacar la especie dominante, la especie frecuente y la especie rara. Los tomamos cada uno con su nombre científico, la clase, familia, especie, se sacó por cuadrantes y se sacó la frecuencia de cada uno, dándonos la tarea y encontrando que en este caso hay tres arbences que son los más que prevalecen en toda la finca, que sería la Lantana camara, como lo podemos ver aquí, la Lantana camara, sería la Sidacuta y también sería el Arachis pintoi. Esos serían los tres más dominantes. También tenemos los frecuentes, que sería la Digitaria sanguinalis, la Emilia sanchofilia, el Trifulium y la Bacharia. Y por último, especies raras o que hay menor frecuencia, sería la hipomea, la dichondra, la Spartina petinata, el Piper mesticum o el Gynocarpium, serían esas especies. Pero nosotros nos enfocamos también a los tres más dominantes. Entonces nos dimos la tarea de verificar, estas son las plantas como lo podemos ver en la foto, los cuales son los más representativos, los dos cultivos de la naranja de maíz, y se sacaron las características biológicas y ecológicas de cada una. Por ejemplo, la Lantana camara es una de las 10 malezas más nocivas del mundo e infesta millones de hectáreas de tierras cultivadas, los caminos, los pastos, en regiones muy húmedas y secas. Está afecta por todo lado. También tenemos la Sidacuta, que sería la Sidacuta, que es una hierba anual que puede llegar a medir hasta 1 metro de altura. Las ramas son pubescentes con pelos estrellados. Esta planta tiene mucha fibra, por lo cual es difícil de cortar. También tenemos la Arachis pintoi, la cual tiene unas características que es una planta herbácea perenne de crecimiento rastrero y estolinero. Tiene una raíz pivotante, hojas alternas compuestas y una flor de color amarillo, como lo podemos observar aquí en la imagen. También podemos ver que se tomó los periodos críticos de competencia de cada cultivo. En el caso de la naranja, nos dimos la tarea de establecer que este cultivo, su periodo crítico, se establece de 0 a los 12 meses, teniendo en cuenta que durante este periodo se considera crítico porque presenta altas coberturas de malezas, ya que dichas malezas causan daños en las plantaciones porque ocupan con sus raíces los primeros 15 a 20 centímetros del perfil. Es aquí donde se encuentra la mayor cantidad de raicillas de los árboles cítricos y son las primeras en aprovechar el agua de riego y lluvia de los fertilizantes. Por eso es muy importante tener en cuenta estos periodos. En el caso del maíz, como estaba en un periodo entre 55 a 60 días, el periodo crítico de competencia de las arbences en competencia
experiencia con el cultivo de maíz se encontró entre los 24 y 40 días después de la emergencia de la planta. Y el punto crítico a los 32 días. Ese es el punto crítico que hay que tener muy en cuenta en estos casos. También se realizó unas propuestas de manejo de las especies de arbenz. Como podemos observar, los arbences son factores negativos que afectan los rendimientos de producción de los cultivos de naranja y maíz, teniendo en cuenta que estos compiten por los nutrientes que se encuentran en el suelo, la luz y el agua. De su control y manejos que se adopte dependerá del grado de afectación que tengan las plantas cultivadas. Por eso es muy importante tener siempre controlados estos arbences. Por lo tanto, una de las propuestas que se realizó, eh, pensando en los recursos económicos del agricultor, se pueden implementar el deshierve manual, el flameado, la alepatía, erradicación mecánica, controles biológicos utilizando insectos o patógenos de plantas, control de cosecha de semillas de malezas, pastoreo, rotación de cultivos, cultivos de cobertura. Son metodologías que se pueden emplear en estos cultivos. Así contribuiremos a conservar y proteger los recursos naturales con una producción limpia, sustentable y protegiendo la salud y el bienestar de las personas. Y la parte más importante que le interesa al agricultor es la parte económica, que le puede ayudar bastante. Pero si vamos a hablar, también podemos utilizar como otra propuesta herbicidas. Para estos casos podemos entonces decir que una propuesta sería implementar el uso del glufosinato, el cual es un herbicida organofosforado, teniendo en cuenta que este ha presentado unos excelentes comportamientos para el control de los arbences resistentes al glifosato, manteniendo un manejo del 80% durante un periodo de al menos 60 días después de la aplicación. Es muy bueno este herbicida. Por otra parte, podemos emplear en el cultivo de naranja los herbicidas a base de triazina, teniendo en cuenta que estos herbicidas ayudan a reducir notoriamente la cobertura de los arbences para hacer unas aplicaciones óptimas. Los especialistas recomiendan en estos casos aplicar una dosis entre 3.6 y 7.2 por hectárea. También recomienda otro herbicida que viene derivado de la triazina, sería la ciamina, pues este herbicida se utiliza en el 50% de las hectáreas de naranja. Es muy bueno, lo cual ha permitido una reducción considerable en el área ocupada por los arbences. Entonces, estas serían como las dos propuestas. Si en el caso se quiere utilizar algún tema de herbicidas o un manejo diferente para el ahorro. Muchas gracias, esta fue la explicación.